Bueno, muchachos, arrancamos semana 5, producción y logística. Antes de continuar, les iba a compartir eh, que se los quedaba debiendo. Ok. Estos son los que me han entregado. Esto es en planeación. No es en esta materia de producción, en planeación. Estas son las personas que me han entregado, que me entregaron los trabajos. Los que están en amarillo son los que me entregaron, los que están en blanco no me entregaron. Esto se los voy a mandar para de pronto si hay alguna persona que sí entregó, no sale, pues me va diciendo para corregir eso. Y los que sí, y los que bueno, los que bueno, ya he hablado con varios que me han preguntado, que me han dicho, se me han acercado diciendo que no pudieron entregar trabajos, etcétera. Pues ya les estaba comentando que va a haber un proceso de mejoramiento que va a ser creo que la próxima semana. Después de yo voy a montar las notas del primer corte, después hacemos el mejoramiento, se cambia la nota, si les va bien. Y bueno, y ahí puedes recuperar pues la nota los que no pudieron entregar, en fin. Pero la idea del compromiso es que ya en los próximos cortes pues sí estén más pendientes a las entregas y todo ese tipo de cosas. Ah, no, perdón, esto no es planeación, esto es producción y logística, perdón, me equivoqué. Estos son los de producción y logística que fueron 4 actividades. La primera semana solo era de comentar en la primera lección. La segunda era hacer el quiz que algunos pudieron hacerlo, no sé. Y la semana 3 y la semana 4 fueron los 2 talleres que había que hacer para la semana pasada, el domingo. Y en planeación, estas son las notas de planeación. Que digo, no las notas, sino los que me entregaron y los que no. Entonces yo les voy a mandar esto eh, nada, para si hay algún cambio o algo, eh, pues rectificar esto. Bueno, habiendo dicho esto, ¿Ese es en qué, profe? Como tú la última. La bueno, última. esta es planeación de proyectos, que se las debía haber mostrado este martes, pero no lo tenía listo. Esta es planeación. Y, Profe, dime. yo envié los dos talleres a su correo. Yo, de Ok. planeación. Bueno, ahorita hablamos, después de la clase me escribes y vemos a ver cómo fue eso. Y esta es producción y logística. Producción y logística. Yo les voy a mandar estos cuadros, ¿ok? Para que no. Ahora no tienen que verlo así corriendo ni nada. Bueno, entonces arrancamos hoy. Bueno, desde el sábado nuevamente ya estuve montando la primera lección de la unidad 2, en la cual pues ya empezamos a hablar de los equipos técnicos para un evento. Entonces, veníamos en la unidad 1 hablando qué son los eventos, los tipos de eventos, hablamos de los riders, de la visita técnica, todo ese tipo de cosas. Estuvimos, digamos, analizando los riders, que fue una clase de chévere, interesante. Las actividades pues fueron relacionadas a eso, en el cual pues debía hacerse un análisis del rider para que ustedes vieran qué se suele pedir, qué se suele contemplar cuando uno hace un contra rider y todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, siguiente paso. Ya uno pues tiene contemplado esto, los riders que uno tiene que ver y bueno, según viendo los riders uno contempla qué va a necesitar cada artista, etcétera, etcétera. Y bueno, ya dando más marcha, siguiendo los temas del evento, pues bueno, básicamente sigue ver cuáles son los equipos técnicos
que vamos a utilizar, ¿verdad? En un evento, yo básicamente este tema 1 lo clasifiqué en 3 lecciones. La lección 1 que vamos a hablar hoy, que son los equipos de sonido, y la lección 2 hablamos del equipo de iluminación, y la lección 3 vamos a hablar de lo que es la estructura, equipos de estructura. Entonces, digamos, esos son los 3 grandes grupos que hay en la parte técnica, hablando solamente de la parte técnica de un evento. Entonces, la lección de esta semana nada más fue una sola lección, esta lección 1, en la cual únicamente hablamos de los equipos de audio para eventos. Entonces, está claro que podría decirse que de los elementos más importantes a nivel técnico que uno piensa a la hora de realizar un evento, pues es el audio, es el sonido. Y digamos es lo que más nos interesa a nosotros como técnicos de sonido. Digamos es el elemento clave a la hora de tratar un evento. Digamos casi cualquier evento, si no es que todos, pues tienen que contemplar mínimamente o muy masivamente pues un sonido, ¿verdad? Porque en todos pues se va a transmitir algo o va a hablar alguien, o etcétera, o se va a presentar un artista, etcétera, etcétera. Entonces pues de más está hablar de lo importante que es esto. Entonces, ¿qué elementos claves tenemos en el equipo de audio? Pues básicamente, bueno, esto ya todos lo conocemos y digamos ustedes lo están viendo más a fondo en sonido en vivo, espero que sí. Y bueno, la idea no es hablar de cosas tan técnicas porque ya ustedes están complementando pues de eso por ese lado y ya están hablando de cómo funcionan esos equipos, etcétera, etcétera. Pero yo hablando ya más a nivel de evento como tal, las cosas que se contemplan una persona que está realizando un evento, pues básicamente son estas. El sistema de PA, o sea, el sistema que va a sonar hacia el público, el sistema de monitoreo, las consolas y la microfonería. Digamos, estos son los elementos más cruciales a la hora de hablar de un equipo de audio, ¿verdad? Empezando con el sistema PA, pues está claro que el sistema PA para un evento, sea el que sea el evento, pues uno va a indicarse por una potencia necesaria. Dependiendo del lugar, dependiendo de todas estas cosas que ya hemos hablado, pues obviamente uno va a delimitar una potencia. O sea, lo principal para un sistema, para una persona que hace un evento, es que el sistema de PA tenga la potencia suficiente para ese evento. No es poner una potencia muy pequeña a un lugar muy grande o viceversa, no poner a veces potencia de más, eso pasa también, eso ha pasado, hay personas que ponen potencia de más y digamos, va a funcionar el evento bien, pero bueno, se pierde, de pronto se pierde dinero, porque el costo de un elemento más grande, pues también tiene un costo, ¿verdad? Hablando de la potencia necesaria, en muchos de los casos se va a necesitar refuerzo sonoro, ya sea un evento muy masivo o es, digamos, una cancha, el evento se hace en una cancha grande de muchos metros, pues a veces es prioritario poner no solo el sistema, sino que también un refuerzo más atrás para la gente de más detrás, en fin, o poner refuerzos para laterales, también suele verse, y eso ya pues ya hablando de eventos más grandes. Entonces las condiciones en las cuales uno debe o no utilizar eso, pues bueno, son cosas que ya dependen pues del lugar. Entonces ya ustedes deben estar pues viendo eso o trabajando eso, que eso es importantísimo, ¿no? Esto es clave, todo esto es clave porque va a condicionar muchas otras cosas, la estructura, la iluminación, todo esto tiene mucho que ver con el sistema de PA que se va a trabajar. Hablando de distribución, cuando yo hablo de distribuir el sonido, podría interpretarse como reforzar sonoramente algo, pero cuando yo digo distribución me refiero ya a otro tipo de eventos. Digamos, si tú estás en un evento que es una convención o algo así, o hay muchos stands y la gente no va a estar al frente de un escenario, sino que va a estar en todo el lugar, pues
tú ya en vez de pensar en un sonido y después refuerzos, tú tienes que pensar más bien en una distribución dependiendo del lugar. Si estás, por ejemplo, en un lugar circular o algo así, de pronto no hay que poner un sistema súper potente en un solo punto apuntando a todo el mundo, sino que tienes que poner más bien cabinas pequeñas distribuidas por todo el lugar. Eso es bastante válido dependiendo de lo que es. Si es una feria o algo así, la gente no va a haber una tarima, sino que la gente recorre todo el lugar y para eso tú necesitas distribuir sonido por todos lados. Entonces, eso es válido. Yo cuando hablo de refuerzos sonoros es cuando hay un sistema y el público está enfrente de la tarima, pero el público es tan largo, o sea, hay mucho espacio de gente que necesitas después poner atrás un refuerzo que va, digamos, complementar eso. O sea, son cosas diferentes. Entonces, dependiendo del evento, dependiendo del lugar, pues hay que considerar una cosa o la otra. Entonces, si es un concierto, pues obviamente es más pensado el sonido en la tarima, en fin, el clásico evento, pero si es otro tipo de cosas, pues la distribución va a ser distinta. Entonces hay que tenerlo claro y la potencia también va a ser distinta. Entonces, he asistido a eventos de ese estilo, que son ferias, son eventos que podría decirse son de mucho público, pero el sistema de sonido no está enfocado en esa forma. Entonces, no toda la potencia va a estar en un solo punto, sino que va a estar distribuida. Son cosas diferentes. La estructura, cuando hablo de la estructura, pues ese sonido, ese PA, necesita una estructura para poder montarse. También vuelve y depende de lo que es. Si es un concierto, una tarima enorme, pues va a tener su estructura como tal. Ya después vamos a hablar de las estructuras. Esto es un tema que ya viene después, pero hay que pensar esto de una vez también, que a la hora de establecer el sistema, bueno, voy a necesitar esta estructura para poder montar este sonido. En el otro caso de que si no es algo grande, sino es algo más pequeño, pues pensar si yo voy a acondicionar todo un sitio con cabinas pequeñas, pues su estructura va a ser su respectivo trípode. Voy a necesitar tantos trípodes, voy a revisar unos, y todo se va a estructurar de esta forma, o si son cabinas, de pronto las voy a colocar en el piso o las voy a colocar sobre esto. Todo eso también es importante, la ubicación y cómo lo vas a montar, ¿no? Por último, la marca del sistema, pues muchas veces, bueno, preferiblemente, si uno está trabajando en eventos, uno debe trabajar sí o sí una marca profesional, ninguna marca chimba. Eso sí, te lo pida un artista o no te lo pidas, de pronto si tú estás en un evento, lo que sea, que no hay artistas y las personas no van a estar pendientes de eso, de todas formas, uno debe trabajar con una marca profesional, sea lo que sea que uno ponga. Eh, Trabajar con una marca hechiza de esas, pues se ve poco profesional, eh, te deja mal parado, además puede que se te dañe las cosas, puede ser, el sonido no va a tener tanta fidelidad. Muchas veces el sonido promete una cierta potencia, un cierto bateaje y no lo va a entregar, suele pasar. Entonces, para aclarar eso, pues sí, lo principal es que uno debe, por mismo requerimiento por mismo requerimiento técnico de una empresa de sonido como tal que ofrece servicios de este estilo, pues obviamente tiene que trabajar con marcas profesionales. Ya hay muchas marcas profesionales, pero que sea una línea profesional. Eso es lo mínimo. De ahí para adelante, la potencia te va a delimitar eso y muchas veces el requerimiento el artista pues sugiere sistemas de sonido, como lo vimos en los riders, que sugiere tal o tal sistema. Ellos ofrecen muchas opciones, se recomienda ir por eso, pero simplemente hay que tener pues eso claro. Si uno no, ya hablábamos, si uno tiene un buen sistema de sonido, con la potencia que es, pero no es la que el artista pide, perdón, pues se va a un contrarrider y se va a una negociación con tal. Entonces, no creo que haya problemas tanto por eso si uno cumple con una buena marca y cumple con la potencia requerida.
Entonces esas son las cosas de consideración del sistema PA. Importante para todos ellos. Luego vamos con el sistema de monitoreo. Sistema de monitoreo, pues primeramente hay que decidir qué se va a utilizar. Tenemos el sistema in-ears o tenemos de pronto sistema de monitoreo normal, parlantes, que son cabinas puestas en el escenario. O sea, hay que delimitar si es necesario una cosa o la otra. Normalmente ya el artista, por lo general, creo que todos pues solicitan pues in-ears y solicitan pues de ambas, de hecho. Entonces normalmente hay que decir ese estilo de cosas. En algunos otros casos no va a ser tan necesario. Digamos, tú no le vas a poner in-ears de pronto una persona que está haciendo una charla. De pronto, ya con un solo monitor de piso que esa persona tenga ahí, pues no va a haber problema. La solicitud de los in-ears tiene más que ver de pronto con los artistas, cuando tienes un concierto, cuando tienes, pues, digamos, ese tipo de cosas. Pero poco a poco esto se va haciendo. Antes el artista no lo pedía tanto, a medida que pasa, pues ya los artistas van pidiendo el sistema de in-ears más y más. O sea, es más común. A medida que avanza la tecnología hay unos sistemas más económicos además. Profe, Entonces, pues, eso también depende de la persona, porque hay personas que también quieren ir para que le hagan sí. alguna recomendación, alguna situación internamente. Sí, Mira, claro, 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 claro. Eso está claro. un presentador. Sí, de pronto la persona te lo puede pedir. Esta persona que va a dar la charla necesita un sistema de INIR y lo puede pedir y está bien. Si no te lo pide, no creo que no hay problema. Pero digamos, si tú vas a hacer un concierto, así no hayas visto los riders de las personas con las que vas a tocar, ya tú sabes de entrada, va a haber INEARS ahí y va a haber también monitores de piso, en fin, o sea, seguramente va a haber eso. Profe, ese dispositivo normalmente los artistas lo tienen personal. Es una vaina que no, todo el mundo no le gusta colocar de otra, normalmente. No, lo que tiene personal, lo que trae el artista personalmente son sus audífonos, Audífono. ok, pero el sistema de radio de eso lo pone el evento, el sistema radial, y ellos te exigen también eso, seguramente. Entonces el sistema por el cual se distribuyen todas las mezclas y todo ese tipo de cosas, lo pone, pues hay que ponerlo, eso está claro. O sea, yo te estoy hablando del sistema, el sistema como tal. Que Ah, ok, bueno, ok. que no, sí, normalmente eso es, un sistema profesional es costoso de eso. O sea, es un equipo, es todo un rack enorme y entre más distribuciones haya, para más, pues es más caro, más complejo. Muchos, muchos artistas, ya yo te estoy hablando ya de artistas de pronto ya más locales, más no sé qué, digamos, sí suelen traer su propio sistema de monitoreo porque saben que no te lo van a poner en el evento. Eso suele pasar. Suele pasar. Yo tengo muchos amigos que tocan en bandas, pero saben que en la mayoría de los casos no les van a poner INEAR porque, como les repito, ese tipo de, de, de pedir especificaciones, pues normalmente en un rider a veces no te las cumplen, ¿verdad? Eso ya lo hablamos. Entonces, ¿qué optan ellos? Pues compran su propio pequeño mini sistema, que los hay sistemas muy pequeñitos que son personales para uno mismo, y tal, y se lo das al tipo, hey, conéctame, no me conectes el monitor mío, sino conéctamelo aquí, y ya, y se soluciona el problema. Entonces, eso sí suele pasar bastante, y es muy común, muy común, es muy común. De hecho, yo una vez estaba trabajando en sonido en vivo en un matrimonio que era pequeño, son pequeños y no había sistema de INEAR ni nada de eso porque tocaban grupitos muy pequeñitos. Llegó un tipo y llegó con su sistema de INEAR. Llegó el man, y se conectó ahí porque el man ya la tiene clara y el man va preparado para eso. Y tal, y el man tiene su sistema y el man, bueno, listo, contento, no pelea con nadie, básicamente. Entonces depende de eso. Listo, ¿qué otras cosas? La potencia necesaria, posicionamiento, dependiendo de la tarima, la distribución de la tarima, pues vas a necesitar una potencia necesaria para distribuir bien el sonido. Y hablando de monitores de piso,
side fills, todo ese tipo de cosas. Entonces, básicamente es otro sistema de PA más pequeñito que va en la tarima. Entonces tú, depende totalmente del tamaño, así como el PA depende del espacio a abarcar, pues lo que es el monitoreo va a abarcar un pequeño espacio que es todo el espacio de la tarima. Entonces, básicamente el sistema de monitoreo lo que busca es distribuir ese monitoreo para todos de forma pues equitativa, básicamente. La distribución de los parlantes va a depender de cómo se coloca el artista en tarima, todo ese tipo de cosas. Y bueno, depende mucho de eso. Aquí tiene mucho que ver este tipo de cosas, quienes se presentan y todo eso. Vuelvo al ejemplo, si es una charla, tienes una persona haciendo una charla en la cual pues vas a poner una tarima, de pronto no va a ser necesario que tú distribuyas un sistema de monitoreo en toda la tarima. ¿Por qué? Porque además se va a montar una sola persona. Entonces mejor le coloco su monitor de piso a esa persona único para que él se escuche y ya, y listo, no necesito poner más nada. Entonces también depende de eso. Pero si se están presentando músicos, varios músicos, pues lo recomendable es que tú distribuyas un buen sistema para toda la tarima. Eso está más que claro. Depende de eso. Eso es si se necesita o no. Nuevamente, la marca del sistema depende mucho. Otra, nuevamente, hablando de que uno tiene que coger sistema profesional, buena calidad, lo mismo. O sea, las mismas cosas que dije sobre el PA. El artista puede requerir tal marca o tal marca. La marca que siempre piden todos en realidad es la de Meyer Sound. O sea, la más común, la que he visto de sistema de monitoreo es Meyer Sound. Pero Eso vale un varía. billete, profe. Eso vale un billete, ese es Meyer Sí, Sound. claro, Meyer Sound es costosísimo. Pero esa es la que te pide todo artista nacional o internacional, te va a pedir Meyer Sound. Eso no hay más, pierde el asunto. Ya si entonces la mayoría de eso se cumple normalmente en un rider. Eso suele cumplir para este tipo de artistas. Ya en un evento más suave, que no hay artistas, si no hay artistas más pequeños, pues puedes ponerle otro sistema, ya no necesariamente Mayer, puedes ponerle, no sé, Electro Voice, en fin, tantas marcas que haya. Ellos no van a poner problema con eso, pero en fin, esto ya depende mucho de los requerimientos del sistema como tal. Listo, la consola de audio, importante también, elemento importantísimo para el evento, el cerebro de todo el sistema, ¿verdad? Primero, la marca de la consola o qué tipo de consola es. Pues eh, esto, pues básicamente, yo pongo aquí que requerimientos del artista, pero por lo general eh, se sobreentiende, hay unas marcas que ya se sobreentienden que son estándares en la industria, por eso ya lo había dicho, que son estándares y básicamente no es tanto el requerimiento del artista, sino que son ya de por sí, tú en cualquier evento tienes que, digamos, ofrecer alguna de este tipo de consolas obligatoriamente, que son en el rider de Chopitown salían la Yamaha, una Yamaha, que es la Design, no sé qué, en fin, que son consolas digitales que tienen un sistema pues bastante responsable. Los ingenieros de sonido pues tienen que manejar. Hay consolas estándar porque el ingeniero de sonido no va a aprender a utilizar todas las consolas, sino las que se están manejando en Profe, estándar. Dime. profe, una pregunta que uno observa en los conciertos, por ejemplo, eso lo ponen en el contrato también los artistas, los grandes artistas, por ejemplo. Yo no quiero ¿Qué? Se te cortó. que pues sepa que sus bambán, los demás no suenen a tantos decibeles, que suene más bajito que todo el mundo. Eso también va en los contratos de algunos riders, esa vaina, en la ingeniería. Eh, pues ese dato te lo debo, porque es verdad que eso sucede. El artista principal suena más duro que todos. Eso pasa. Eso pasa en casi todos los eventos. Eh, de pronto puede ser, eso te lo puedo averiguar, ese dato. Entonces, Ok, ya. tenlo ahí pendiente, Ya entendí, ya entendí, ya. pero eso pasa, eso sí te lo digo que ha pasado, que tú dices, miércoles, el artista principal, ¡pum!, sonó más potente que el Profe, Cañón. resto. como en la película de Profe, pero Rápido y yo he escuchado que eso depende del sistema
más que todo es del ingeniero. Eh, Hace poquito que hicieron el concierto donde vino W40, Ajá. el sistema fue diseñado para W40 y todo fue como acoplado para la agrupación. Hicieron ¿cómo es? Sus Tu pruebas de relación. sonido con la orquesta. Pero los demás grupos no hicieron prueba de sonido, solamente la hicieron con V40. Y el Así resultado que fue sonaban feo. majestuoso, o Sí, sea, sí, sí. fue amplio el sonido de V40 en comparación con los demás que los trabajó el ingeniero de sonido de la producción. Profe, Bueno, Tengo no sé si, entendido eso, no, claro está. o sea, no sé si no ha habido otra parte del mundo un concierto en vivo, pero por ejemplo, Barranquilla y Colombia, que se respete eventos, siempre un artista que es internacional, aquí en Colombia, los artistas colombianos siempre van a sonar, pero por debajo, decibel. podría tener eso que ver. Espérate un momento, ¿esto qué es? Un momento. Podría tener eso que ver, sí. Lo que cuenta Mario es una clásica historia donde el artista principal es el que se lo lleva todo. Fíjate, ni siquiera pudo hacer pruebas de sonido los demás. O sea, entonces son cosas que me imagino ya tenían hablado y bueno, y así se realizó y bueno, el tipo cuadró el sistema de sonido para que ellos toquen, en fin. Son cosas que suelen suceder, pero sí está buena la duda de averiguar qué acuerdos se llegan entre los ingenieros de que hay un evento, si, porque sí en muchos de los casos pasa eso. Yo que he ido a full conciertos, pues sí pasa eso. Los artistas principales normalmente una presencia más en volumen y hace que eso impacte más, influye mucho con eso. Entonces, bueno, eso que hay pendiente por averiguar, ¿no? Profe, eso también pasa hasta en los locutores. Bueno, también, imagínate. Bueno, entonces, la consola, pues bueno, hay estándar y bueno, dependiendo de lo que se pueda cumplir, se cumple. Se necesita un número de capacidad, hablamos de número de canales, el sistema de procesamiento, o sea, la consola debe cumplir con el número de canales suficiente. Hoy en día, si ya tú consigues si tú tienes las consolas estándar, pues el número de canales normalmente no va a ser problema. Tienen un sistema de procesamiento, o sea que actualmente pues el procesamiento se maneja ahí mismo en la consola, tienen un sistema pues tener un sistema potente para eso, para que se cumpla todo eso y que la persona pues pueda llegar y trabajar en eso. Y bueno, esto hablando del sistema de procesamiento, muchos ingenieros viajan con sus equipos, con muchos equipos que acoplan al sistema. Esto, digamos, es un proceso bastante complejo. Hay muchos adelantos hoy en día con este tipo de cosas. Y bueno, los invito a averiguar, a averiguar qué sistemas de sonido usan a nivel de consolas de procesamiento hablando. O sea, el sistema de los plugins, normalmente muchos usan los plugins de Waves, en fin. Hay varios videos en YouTube donde los ingenieros explican eso y son bastante chéveres. Ingenieros Profe, de... profe, la Autotune la hiciste, ¿verdad? Yo vi un concierto Sí, claro. no voy a decir el nombre del Claro, artista, claro, si le y, puedes poner un delay, puedes poner una y tú te, reverberación, también y tú- puedes poner un autotune, y tú te das cuenta de que el más tal grande es cual. el ingeniero, el ingeniero. Sí, sí se puede. Eh, Dependiendo de la temática, puede que se necesite consolas más sencillas o grandes. Bueno, ya si estamos hablando ya de no de conciertos, donde no hay artistas, dependiendo de esa temática, puede que se necesite una consola más sencilla. Si estamos hablando de un sistema de sonido que son tres cabinas pequeñas o algo así, pues no es necesario, de pronto no es necesario que se necesite algo, pues, bueno, todo va a variar de eso. La idea es que uno tenga bastante pendiente qué fuentes vas a conectar. Digamos, si yo estoy en una charla, pues yo sé, bueno, nada más se va a conectar una sola persona y el sonido son dos cabinas pequeñas, pues básicamente me puedo bandear con una consolita de 4 canales, una cosa así. Y no tiene que ser digital, análoga me sirve perfectamente, y una consola económica, en fin. Entonces, dependiendo de ese tipo de cosas, va a variar. Muchas veces
hay veces que hay eventos grandes, son eventos grandes, pero no son conciertos, pero requieren una potencia, digamos, fuerte, digamos. Yo una vez, trabajé manejando la consola en un evento que era transmitir un partido de Colombia en el estadio de básquet, anteriormente, el estadio de básquet. Las pantallas esas Y virtuales. se puso un Pantallas virtuales. sonido para el estadio de básquet, que era, no sé, unos 20.000, 40.000 vatios, no me acuerdo. Pero no iba a tocar nadie ni nada, solo se iba a transmitir el audio del partido de fútbol. De todas formas, para ese sistema se utilizó una consola digital porque la misma consola se utiliza para proteger el sistema. Entonces, para ese sistema, digamos, no se utilizó una consola muy, muy, muy cara ni algo así. Se usó una Behringer X32, que es una consola digital, pero esa consola tú puedes utilizarla para proteger el sistema con limitadores. Pones y proteges el sistema de pronto si hay algún pico, si hay algún daño, no sé qué. Entonces, ya sobre todo, cuando tú le contratas el sonido a una empresa de tantos vatios para arriba, ya viene como en el paquete tu consola digital. Ya no vienen, ya de por sí ya te la dan, como que coge. No importa si vas a utilizar nada más un solo canal o dos canales, no importa, y está tu consola digital. Eso normalmente como se vende por paquetes, pues suele ser así. Entonces, no es raro que de pronto se espere en un sonido grande, que no es que se vaya a presentar todo el mundo, pues igual se use una consola, pues, digamos, digital o una consola con muchos canales, etc. Entonces, dependiendo de eso, ¿no? Consola de monitores. Se suele utilizar una consola que sea, si no la misma, del mismo sistema de acople que utilice la consola que va a estar del PA o del front of house. Porque estas consolas pues se pueden acoplar entre sí. ¿Cómo es la? Acoplar, perdón. Se pueden acoplar entre sí y básicamente pueden transmitir bajo un mismo cable que ellos si se interconectan, las mismas señales que recibe la consola de monitoreo son las mismas señales que recibe pues el sistema de PA. Entonces normalmente se suele trabajar consolas afines, para que si en dado caso se necesite utilizar consola de monitoreo. En muchos de los casos, en eventos ya medianos, va a haber va a haber monitoreo, pero en muchos de los casos puede que no haya consola de monitoreo. Entonces, si en este caso nada más hay una consola, tanto para el sistema del PA, tanto para el monitoreo, pues es el mismo ingeniero, va a manejar todo utilizando la misma consola. Creo que me ha tocado a mí bastante hacer. Yo he trabajado bastante en eventos pues medianitos de este estilo, presentándose artista y todo, y a uno le toca tanto estar pendiente de lo que suena afuera, como el sistema de monitoreo, y ellos si necesitan más volumen aquí, las consolas digitales pues tienen esta capacidad sin problema, porque tienen numerosas salidas para eso, tienen numerosas entradas y también tienen numerosas salidas, y tú básicamente puedes hasta procesarlos y todo este tipo de cosas. Ya si uno está trabajando en una consola análoga, hay que estar muy pendientes porque eso va a ir limitado. Una consola análoga no va a tener tantas salidas, entonces tú tienes que distribuir bien. Vas a ponerle una mezcla a este artista, a este músico, y a este de pronto no, o voy a poner una sola mezcla y después los reparto, en fin, son cosas que hay que ver para trabajar. Entonces, hay que considerar en muchos de los casos no poner consola de monitoreo, porque muchas veces no es necesario ponerla. Y además es otra persona ahí trabajando y en fin. Normalmente en eventos pequeños, pues no suele, de hecho muchos artistas emergentes, ya en eventos pequeños, artistas emergentes ni siquiera tienen un ingeniero de monitores, solo tienen un solo ingeniero normalmente, o algunos ni tienen ingeniero.
Entonces, entonces a veces, pues digamos, no va a ser necesario pues poner una segunda consola para ese monitoreo. Depende mucho pues del tipo de evento, ¿no? Por último, la microfonería, muy básico. La microfonería se suele manejar los micrófonos estándar en vivo, o sea, se suele predominar los micrófonos dinámicos, esto ya lo habíamos hablado, los micrófonos dinámicos, claves para el sonido en vivo, o sea, hay de todo micrófono dinámico, pocos condensadores sí se utilizan, pero para pequeñas cosas puntuales. Y la línea de Shure, digamos, es la más común utilizar. Casi, digamos, si cualquier empresa de sonido va a tener toda esta línea de Shure